en dudas, pues me van comentando y las vamos resolviendo. No sé si quieren empezar con dudas. Sí logré hacerles una pequeña presentación de los temas más importantes que vienen, pero si alguien tiene dudas, los podemos ver de una vez. No tienen dudas ni cómo es el examen, la modalidad, nada. Licenciada, yo sí tengo una duda de la pregunta número 17, donde dice, realiza un cuadro comparativo de los impedimentos que puede tener un notario en su ejercicio e incluye un ejemplo de cada uno. Mi duda es, un ejemplo por cada uno de los incisos del artículo 77 o un solo ejemplo por el artículo completo. Lo ideal sí sería que lo hicieran por cada uno de los incisos para saber que sí están entendiendo. Pero sí, es que recuerden que también hay diferentes tipos de impedimentos, no solo los que están en el código de notariado. Entonces, sí tienen que tomar en cuenta todos los impedimentos que hemos visto durante el curso, no únicamente los que establece el código de notariado. Permítame un momento. Pues como le decía, Delfina, si tienen que colocarme todo del código de notariado del artículo 77 está bien. Si quieren, solo colóquenme ese un ejemplo general, lo voy a anotar yo para que no solo se invalide. Gracias, licenciada. Solo esa duda tiene. Por momento, sí, licenciada, solo esta. Ah, bueno, perfecto. Entonces, bueno, como les decía, voy a intentar ser lo más breve posible para que se puedan retirar y que les queden ya las menos dudas posibles. Estábamos viendo casualmente los impedimentos del notario para el actuar. Recuérdense que existen los físicos y los materiales, los de naturaleza, las inhibiciones relativas, los técnicos y deontológicos. De esto lo que a mí me interesa es que ahorita no mencioné ningún artículo, Cristina. Igual si conectan su micrófono para hablar es mejor. Me tardo tanto leyendo. Pero sí, entonces estábamos viendo este tipo de... Sí, Gerson. Licenciado, Sí, Gerson. disculpe, creo que la compañera se refería a cuando usted, creo que la compañera se refería cuando usted respondió la pregunta a la compañera. Ah, el Así es. artículo 77 del Código de Notariado. Gracias, Gerson. Bueno, entonces, como les decía, de aquí lo que me interesa es que entiendan la diferencia que fuimos viendo entre los físicos, materiales, que estábamos hablando de que si se da algún tipo de invalidación por la cual usted no pudiera realizar el ejercicio de la función notarial, que este impedimento se realizaría. Por ejemplo, si a mí me operan y tengo que ir ahorita al hospital, pues obviamente no podría continuar, tendría un impedimento físico. Entonces, por eso es que existe este tipo. Luego los de naturaleza, estábamos hablando del tiempo de COVID, estábamos viendo también de que si existe un diluvio, un terremoto, usted no podría ejercer su función notarial. Ese es un ejemplo de los tipos de naturaleza, las inhibiciones relativas que nosotros tenemos que inhibirnos de conocer el caso porque tenemos algún tipo de impedimento, y también tenemos los impedimentos técnicos y los deontológicos. Entonces, dentro de los técnicos, igual estábamos viendo que existía algo que impedía que nosotros pudiéramos realizar la función notarial, y los deontológicos eran más apegados a los principios éticos. Entonces, no es tanto de memoria, pero sí que entiendan la diferencia de cada uno de ellos y ustedes puedan conceptualizar ejemplos. Luego tenemos la extinción de la relación notarial, está la normal y la normal. La normal es cuando usted finaliza el contrato, se da el pago de los honorarios y se termina porque ya no hay más que poder seguir.
Y la anormal es cuando existe algún tipo de impedimento. Por ejemplo, en el caso de que yo me enfermara y alguien más deba de cubrirme a mí, pues se haría una extinción de la relación notarial, pero en este caso mi liquidación de los honorarios debería de ser de forma proporcional al trabajo que realicé, no de la forma totalitaria. Entonces, para que lo tomen en cuenta, otra forma normal sería porque el notario no concuerda con todos los principios éticos, ha habido muchos impedimentos o se ha tardado en el proceso y es despedido y cambiado por otro notario. Entonces, tomen todo para mi examen con ejemplos. Y más que memoria, necesito que lo logren visualizar con ejemplos. Vienen muchos casos, entonces los casos son enfatizados para ver qué tanto están agarrando ustedes la información o no. Por ejemplo, aquí yo les podría decir, Gerson, digamos, Gadiela contrató a Gerson para realizar un contrato de servicios profesionales por un término de 1 año bajo ciertas condiciones. Sin embargo, Gerson no le ha explicado todas las definiciones y no ha podido tener una cita en concreto con el cliente. Por lo tanto, Gadiel decide contratar los servicios de Delfina y para que ella continúe con el caso. Delfina lo hace, inscribe y todo. ¿Qué tipo de responsabilidad nos encontramos aquí? ¿Alguien que me responda? Anormal, licenciado. Perfecto, Gerson. Entonces, ese sería un ejemplo más o menos de lo que vendría en el examen. Luego estamos viendo los tipos de responsabilidades del notario, que tenemos la penal, la civil, la administrativa y disciplinaria. Con la civil no me va a tardar tanto porque como lo vimos en los artículos es más que todo el dar la reinserción de los daños y perjuicios. Ahora en la penal no es que le vaya a preguntar el artículo en sí, pero sí necesito que tengan la naturaleza y el alcance de cada uno de los casos. Por ejemplo, si hay 2 casos penales, si no estoy mal, que les puse en el examen, entonces, para que lo tomen en cuenta. ¿Qué necesito del examen? Que sí entiendan la naturaleza del hecho, no tanto que se memoricen el Código Penal, sino la naturaleza del hecho. ¿Y qué casos vimos? Aquí se los puse. Aplicación de inhabilitación especial, facilidad de prever, publicidad indebida, revelación del secreto profesional, caso especial de estafa. Sí, Carolina. Magíster, buena noche. Disculpe con una molestia. ¿Será que puede ser un poquito más ancha su pantalla? Sí, solo que si la hago más ancha, sí les voy a pedir que por favor no me levanten la manita, sino que activen su micrófono porque no logro verlos. Entonces, Gracias, Magíster. si no tenga pena, con mucho gusto. Entonces estábamos viendo los tipos de responsabilidades del funcionario para autorizar el matrimonio. Digamos, estas no tanto, si quieren, estas se las pueden saltar. Estas sí me interesan, que son las primeras, que son aplicación de inhabilitación especial, facilidad de prever, publicidad indebida, revelación del secreto profesional y caso especial de estafa. Y estas que también me interesan. Estas son buenas que se las aprendan ustedes para su ejercicio profesional, pero estas son las que van a venir relativamente en su examen. Entonces, la de falsedad material e ideológica es súper importante que entiendan cuál es la diferencia. Si bien en casos en los exámenes que hice, en las distintas modalidades, este examen tiene un poquito más del grado de dificultad. No lo hice tan complicado, pero sí tiene un grado más alto de dificultad en comparación con su examen anterior. Entonces, para que lo miren, ¿qué es falsedad material, ideológica, supresión, ocultación o destrucción de documentos, revelación de secretos y la violación de sellos? Aquí para que miren más o menos cómo deben de estudiarlo, por ejemplo, en el caso de tipos de falsedad, si miramos la falsedad material, consiste en crear completamente un documento público falso, alterar uno verdadero con el fin de causar perjuicio, y la ideológica se da al insertar o hacer insertar declaraciones falsas en un documento público.
y probar hechos relevantes para los documentos con el fin de causar un perjuicio. Entonces, aquí estamos viendo en el análisis que ambos tipos de falsedad implican la manipulación de documentos públicos, pero se diferencian en la forma en la que se llevan a cabo. La falsedad material es la creación completa o alteración de un documento público, mientras la falsedad ideológica se refiere a la inserción de declaraciones falsas que deben de probar los hechos relevantes. Entonces, mientras en uno hacemos la inserción, en el otro tipo de falsedad lo que estamos haciendo es una alteración. Entonces, para que lo tomemos en cuenta o estamos diciendo que no existe un tipo. ¿Sí me ven en el cuadro de los tipos de falsedad? No. No, licenciada. No, no se ve. Por favor, sí actívenme el micrófono para interrumpirme, porque no sé si estamos viendo lo mismo. Entonces, como aquí no los puedo ver siempre. Ahora sí lo ven, ¿no? Sí, magister. Perfecto, muchas gracias. Entonces estamos viendo estos dos tipos de distintivos entre las falsedades. Entonces, nuevamente, la falsedad material, aquí lo dice el párrafo. Gerson, solo que fíjese que se le escucha cortado. No sé si me lo quiere escribir y si quiere voy a esperarlo para leerlo o activar nuevamente su micrófono. Ah, bueno, perfecto, Gerson. Entonces, la falsedad material, como les decía nuevamente, implica la creación completa o alteración de un documento y la falsedad ideológica es la inserción. Esa es la clave para que ustedes lo distingan. Entonces, si por ejemplo yo tengo un caso en el que cambiamos de nombre, Carolina es la jefa de un bufete jurídico y le deja en su despacho a uno de sus asistentes legales, en este caso Carmen María Fernanda, para que realice un contrato de leasing en favor de la empresa Relojes Sociedad Anónima. Y cuando se va viendo, viene Carmen María y ve que esta empresa no cumple con los requisitos necesarios para llevar a cabo el contrato de leasing. Digamos, aquí en este caso podría ser que el representante legal no está inscrito debidamente en el registro mercantil o existe un vencimiento del plazo y existe una asamblea no inscrita con la nueva modificación del nuevo representante legal. Entonces, para que se dé este tipo de inscripciones, viene Carmen y hace la aceptación del nuevo representante legal en vez de el representante anterior para que lleguen a inscribir este contrato. Entonces, aquí existe este tipo de falsedad que sería la falsedad material, mientras la falsedad ideológica es que digamos que existe un tipo de impedimentos. En este caso, Cristian quiere realizar un contrato de adopción y cuando va viendo los requisitos de los clientes, pues se da cuenta de que existen muchos omisos, entonces él decide insertar documentos falsos para el trámite de la adopción y este tipo de documentos llegan a ser inscritos. También lo miramos en casos registrales, cuando llegamos al registro mercantil le presentan documentos previo a certificar, los da por ciertos y certifican aunque sepan que los documentos son falsos. Entonces aquí tenemos la falsedad material y la falsedad ideológica. Esos serían como lo más importante de aquí. Luego tenemos la responsabilidad administrativa, que aquí se dan por diferentes tipos de elementos. No sé por qué ahora me pide que los acepte uno por uno. Bueno, estábamos viendo que hay diferentes tipos de elementos y aquí se podía dar por más que todo temas administrativos que me impedían a mí realizar la función notarial. Por ejemplo, si yo no pago la apertura de protocolo, es muy probable que yo no pueda realizar instrumentos públicos registrales porque no tengo la calidad como notaria ante el archivo para poder inscribir este tipo de documentos. Podría ser actas extraprotocolarias, pero no sería lo ideal porque de todas maneras la ley no establece un plazo, por eso es que muchos notarios no hacen el aviso de que se realizó un acta extraprotocolaria, pero sí lo deberían de realizar. Entonces, como en la práctica no lo realizan, muchas veces no se inscriben dentro del Archivo General de Protocolos, pero siguen realizando este tipo de legalizaciones.
Después está depositar el protocolo, cerrar el protocolo, dar el aviso. Por ejemplo, esto es súper importante. Si ustedes se van de viaje y no hacen el aviso especial declarando que ustedes se van de viaje, es muy probable que en migración lo retengan en la aduana y les digan que no pueden salir de viaje por no haber dado el aviso al Archivo General de Protocolos y por ende ustedes no dejaron un depositario de este protocolo. Entonces, tienen que tener mucho cuidado. Es muy raro que se dé el caso, pero por lo menos yo sí conozco el caso de 3 colegas míos que no han podido viajar por este tipo de impedimentos. Entonces, sí hay que tener cuidado y extender los testimonios especiales. Entonces, es súper importante porque los testimonios especiales no solo les implica a ustedes una responsabilidad administrativa, sino que también les implica a ustedes una responsabilidad civil por daños y perjuicios. Entonces, es súper delicado. Luego también los documentos, vimos que habían 2 clasificaciones, públicos y privados. Dijimos que los públicos son todos estos que van a tener efectos no solo frente a las partes, sino también con diferentes tipos de personas y estos van a ser los que tienen la fuerza de carácter ejecutoria y que ustedes le van a poder hacer público. Mientras que los privados no necesariamente van a llevar el auxilio del notario y están vinculados entre 2 personas en específico. Sus efectos van a ser entre estas personas en específicos y pueden o no ser llevados a cabo frente a terceros. Entonces, para que lo tomen en cuenta, también están los documentos protocolarios y extraprotocolarios. Luego la definición de instrumento público, que esta la necesito que le tengan muy clara para su notariado 2 y no sé si a mí me va a dar tiempo, pero si me da tiempo a mí para ver otro tipo de temas, si es necesario que tengan de base lo que es el instrumento público. Entonces nosotros vimos que es el documento notarial realizado por un notario a requerimiento de parte y que constatan un hecho o acto jurídico. Entonces, eso es lo importante. Y lo que yo necesito que entiendan, luego vimos también lo que era una escritura matriz y dijimos que es un documento original de un acto o contrato legalmente válido que ha sido firmado y redactado ante un notario público. Entonces, eso es lo que necesito que sean como los aspectos más importantes que ustedes vayan repasando en las diapositivas. No les voy a preguntar términos de fechas, datos históricos, no se los voy a preguntar, pero sí la naturaleza de cada uno de los conceptos. También los fines del instrumento público, que es crear una prueba preconstituida, dar forma legal y que este sea la eficacia del negocio jurídico. Aquí igual les puedo preguntar casos, en qué momento se está creando la prueba preconstituida, cómo es la forma en la que se está dando la forma legal del documento y en qué casos podemos establecer la eficacia o no del instrumento público para que lo tomen en cuenta. Luego vamos a ver la nulidad, creo que este es el último tema, que vimos que es la nulidad de fondo y la nulidad de forma. Entonces, la nulidad de fondo también es conocida como nulidad absoluta y aquí es porque no se cumplen los requisitos esenciales del artículo 29, del artículo 31 que hemos leído para darles esa certeza y eficacia al instrumento público. Entonces, aquí el documento no va a ser válido y no va a ser inscribible, no nace a la vía jurídica. Entonces, el documento no puede ser ejecutorial. O bien, se puede impugnar la validez de este documento si en dado caso llegara a realizarse. Mientras que en la nulidad relativa, en principio cumple con todos los elementos que también se le conoce nulidad de forma o anulabilidad. Súper importante que se conozcan los otros nombres por los cuales se conocen ambas. Y en la nulidad relativa es que en principio el documento está bien, pero existe un elemento que hace que el documento no sea válido. Entonces, cuando se subsana este impedimento, la escritura llega a ser válida, llega a ser inscribible y ejecutoriada. Mientras no, existe esta incompatibilidad y vimos el término que nosotros tenemos para impugnar el documento, que en general se podría decir es 1 año, pero hay excepciones. Entonces hay que revisarlos. Eso hicimos las anotaciones en su código civil para que lo tomen en cuenta. Los plazos no se los voy a preguntar en el examen, pero como les digo, es importante que ustedes se lo sepan.
Y luego, por último, hicimos el ejercicio de los salvados, que también se les conoce de la otra manera, testados. Yo les dije que a mí no mucho me gusta este nombre de testados, porque dentro de los salvados no solamente encontramos los testados, pero muchas veces sí en la práctica le van a decir testados. Entonces, para que reconozcan los dos nombres. Y estábamos viendo qué tipos de salvados podemos hacer. Dijimos que estaba el testado, la edición, la entrerenglonadura y por último el exceso. El exceso se los dije está en un reglamento y es importante que lo sepan, pero para que lo tomen en cuenta, pero sí tienen que ver los criterios registrales si se lo toman como una adición o como un exceso como tal. Entonces, para que lo tomen en cuenta, también hay otros doctrinarios que no están muy de acuerdo con eso. Entonces, si tómenlo en cuenta, es muy probable que sí les ponga un ejercicio de esto. Entonces, más o menos así va la estructura. La estructura es libre, media vez cumpla con todos los requisitos, pero para que ustedes lo vean. Aquí podemos poner adición abril, léase. Luego tenemos testado, lo que queremos testar. Luego entre líneas, lo que queremos agregar. Luego punto, léase. Luego exceso, lo que queremos agregar. Luego punto y luego léase. Y este otro que es un ejemplo de la práctica real, ¿verdad? Aquí testamos. Agregamos la entrerenglonadura en cada uno de los incisos. Y aquí vamos a ver testado, colocamos aquí, punto omítase, entre líneas, punto léase, y luego testado, porque está en otra parte, tiempo definido, punto omítase, punto entre líneas, el plazo de 3 años, a partir del día de hoy, punto léase. Entonces, como para que tuvieran ahí el ejemplo un poquito más fresco. Y pues esos serían los elementos más importantes para el día de su examen. No sé si tienen alguna otra duda, comentario, de alguna otra cosa que tengan problema. Lo que sí quería aprovechar, ya que son 62 estudiantes, es que los que tienen que hacer videos no me han enviado las presentaciones fuera de registro mercantil. Entonces, recuérdense que esas presentaciones sí valen puntos y sí puedo sancionarlos por no enviármelos a tiempo, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta y me lo reenvíen el día de hoy o les digan a sus compañeros que tenían la presentación en video que sí, y si sí me lo enviaron, reenvíenme un correo porque se me traspapelaron mucho. Entonces, solo quiero ver el comentario. Digamos aquí, testados, puntos, tal cosa, punto, omítase, pero no en mayúsculas. Bueno, si quiero ponerlo en mayúsculas, pero yo preferiría no en mayúsculas. Luego, 2 puntos, tal cosa, pero habría que ver, Gustavo, porque digamos, puede que exista un testado, que eso lo vimos en el documento hay mucho más ejemplos, pero digamos, si solo estamos testando, sería testado, 2 puntos, la palabra que quiere testar, punto, omítase, punto, y ahí ya no tiene que colocar más. Pero digamos, si sí quiere agregar, sería lo que ya le dije, y luego el punto sería entre renglonadura o entre líneas, 2 puntos, la palabra que quiere agregar, punto, léase, punto. Entonces, esas serían las diferencias, pero tenemos que ver cada uno de los ejemplos en concreto. De todas maneras, en el documento están, y si sí les cuesta mucho verlo, díganmelo y sí se los voy a compartir en PDF para que lo puedan imprimir. De todas maneras, hicieron el ejercicio. Luego, alguien me había levantado la manita antes de Catherine. No sé si todavía está. Ah, sí, para quienes no cambiaron la fecha, tienen que enviarme su video el día que les tocaba la presentación. Digamos, este jueves no sé quién le tocaba, pero no me la envió. Solo la del martes les tocaba, porque no todos me enviaron los correos de cuando presentaban. Entonces, pues igual ya no se los exigí, pero sí
Las personas que obviamente no pasan presencialmente, asumo que tenían que pasar por video y no me lo presentaron. Entonces, de ahí les va bajando puntos en su presentación para que lo tomen en cuenta. Ah, perfecto. Sí. Bueno, perfecto. Entonces, solo voy a colocar que el jueves. ¿Sí? Perfecto. Sí, entonces ustedes van a pasar, si no estoy mal, el 15, creo que los reprogramé, ¿verdad? Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Lo vamos con Katherine, que Katherine era la que tenía la mano después. Sí, licenciada, disculpe que la moleste. Es que fíjese que a nosotros nos toca mandar el video hasta el 26. Por eso estoy un poco confundida, como dijo que teníamos que enviarle los que nos tocaba video. No, perfecto. Digamos, los que les toca video